Efesios 6, 10 al 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Alabado sea el Señor. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que hables a tu pueblo. Señor, nuestro corazón está abierto a recibir tu palabra. Padre, nos gozamos en este momento. Amén y amén. El título que aparece aquí es la armadura de Dios. Póngase, puede sentarse, amado hermano. Y hoy quiero hablar de algo muy especial, como es la guerra espiritual y la liberación. Y yo quiero hacer énfasis en esto porque a veces se confunde lo que es la guerra espiritual con una gritería. ¿Amén? Y de gritería pues nada, porque cuando vemos los evangelios y miramos los milagros, las liberaciones de Jesús, o miramos a los apóstoles, vemos por ejemplo que Jesús no tenía necesidad de gritar. Jesús daba una palabra con autoridad y los demonios obedecían. Jesús decía e inmediatamente se hacía. Y el cristiano debe saber que está enfrentando una guerra espiritual, una guerra en el campo espiritual, que la puede ganar. Amén. Y la puede ganar porque Jesús en la cruz quitó toda autoridad que tenía el diablo sobre nosotros. Jesús en la cruz, derramando su sangre, desautorizó todo lo que el diablo tenía contra nosotros. Todo lo tomó, dice la Biblia, y lo clavó en la cruz. Dice Colosenses 2, 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Alabado sea el Señor, aleluya. Satanás y sus demonios perdieron todo derecho
que tenía contra nosotros. Ellos están vencidos. La Biblia dice que fueron derrotados en la cruz. Y es importante que el cristiano sepa que si nosotros libramos una guerra, nuestra guerra no es contra seres humanos. Nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino que nuestra guerra es con principados, escuche bien, principados, potestades, gobernadores y huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Porque así como en un ejército hay una jerarquía, así como en un ejército hay una jerarquía, en el reino de Satanás también hay una jerarquía. Dice que nuestra lucha es contra principados, contra potestades, gobernadores y huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta lucha que tenemos todos los cristianos, desde el momento en que usted acepta a Jesús y comienza a caminar su vida cristiana, esa lucha que usted tiene que librar, que usted tiene que hacer, a esto es lo que se conoce como guerra espiritual, la cual todos estamos llamados a librar, si queremos tener una vida victoriosa en nuestro cristianismo. Ahora, también debo decir que a veces nos extralimitamos, porque no todo es guerra espiritual, no todo es espiritual. A veces tenemos que mirar las cosas de una manera natural. Pastor, me llaman, pastor, ore por mí porque tengo un dolor de cabeza y el diablo me está atacando con un dolor de cabeza. Y empiezo yo a averiguar, hermana, lo que pasa es que usted hace 2 días que no bebe agua. Bébase un vaso de agua y le quitará el dolor de cabeza. Amén. No todo tiene que ser espiritual. Pero también es que muchos, tal vez por ignorancia, desconocen el poder que tiene Satanás, el poder dañino que tiene Satanás. Otros dicen, porque yo me he encontrado con muchos cristianos que dicen, yo no me meto con Satanás para que él no se meta conmigo. Y eso no es así, porque de que se va a meter con usted, se va a meter. En el momento mismo en que usted abandonó el reino de él y viene al reino de la luz, usted va a tener problemas. Él lo va a perseguir. Amén. O sea, que usted tiene que ser consciente de eso. Porque dice la Biblia en 1 de Pedro 5, 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. El diablo anda como, no es que sea un león, sino que como león rugiente buscando a quien devorar. Y dice el apóstol, resistí, al cual resistí firmes en la fe. O sea que tenemos un enemigo real. Reconózcalo usted o no lo reconozca, tenemos un enemigo real que nos quiere matar, que nos quiere enfermar, que nos quiere destruir, que nos quiere debilitar. Un enemigo que va a atacar a tu familia. Un enemigo que quiere atacar nuestra vida espiritual, nuestro servicio a Dios. Se opone cuando alguien está sirviéndole a Dios. Si usted comienza una vida cristiana, una relación con el Señor, no ignore eso. Él lo va a atacar. Él va a tratar de que usted rompa esa relación con el Señor. Él va a tratar de que su economía no funcione bien. Tenemos un enemigo real que tenemos nosotros que reconocer. Hay personas que desconocen esta situación y por eso usted ve tantas personas oprimidas, tantas personas que tienen tendencia al suicidio. Eso no es normal. Personas que se sienten incómodas cuando tú les hablas del Evangelio.
hay un rechazo y hay un anticristo que se manifiesta enseguida. Hay personas que pasan de la alegría a una tristeza extrema y eso no es normal. Personas que están adictas a la pornografía y no la pueden dejar y quieren dejarlo y no pueden. Y como usted sabe ahora cómo funcionan las máquinas estas de las redes sociales, si usted le da por mirar pornografía, enseguida te sigue llegando más, un montón. Personas que son compulsivamente, extremadamente mentirosas. Qué cosa tan horrible encontrar un cristiano mentiroso. Un cristiano empedernidamente mentiroso que se caracterice por ser mentiroso. Eso es horrible. Y cuando una persona empieza con la mentira, Jesús dijo que se hacía al lado de Satanás, porque el padre de la mentira es Satanás. Mire, hay enfermedades ancestrales que no se rompe sino con oración, con ayuno. Si es algo ancestral, eso no se soluciona yendo al médico. Eso se soluciona con ayuno y oración. Y todas esas cosas son influencias satánicas, ataques del enemigo. Hay familias que siempre están con esos sucesos trágicos. ¿Usted no ha observado eso? Eso se rompe en el nombre de Jesús. Se corta en el nombre de Jesús. Confesando el nombre de Jesús en ayuno y oración. Hay personas que por mucho que más trabajan, usted los ve que siempre están sin dinero. Y siempre están en escasez. Y trabajan y siempre están endeudados. Pero yo le traigo una buena noticia. Lo más importante que nosotros tenemos, todas las armas espirituales para rechazar, para combatir al reino de las tinieblas, para derrotar al reino de las tinieblas. Dice 2 de Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Tenemos armas que son poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas, para la destrucción del reino de las tinieblas, para combatir. Armas que el Señor nos ha dejado para hacer la guerra espiritual. Y cuando yo le digo de guerra espiritual, no tenga miedo, porque usted tiene que librarla, tiene que combatirla. Tiene que combatirla. Y en el texto que acabamos de leer de Efesios 6, encontramos 7 armas espirituales. Pero yo le voy a hablar, si el tiempo me da, yo le voy a hablar de 11 armas espirituales con la cual usted es más que victorioso en Cristo Jesús. Amén. Dice en el verso 14, vestido con la coraza de justicia. La primera arma espiritual es una coraza de justicia. Usted tiene que cubrirse con la coraza de justicia. Los soldados romanos se cubrían con una coraza. Y usted ve que los policías, los soldados, normalmente tienen unos chalecos que se están cubriendo, que es una coraza, porque entendámoslo así, el enemigo va a tratar de atacarte a tus órganos más vitales. Y uno de ellos es el corazón. Satanás va a atacar tu corazón. Él va a ir directamente al corazón. Y el cristiano tiene que estar bien equipado, tiene que armarse para mantenerse en victoria en su caminar cristiano, en su caminar con Dios.
porque va a tener una oposición, va a tener la oposición de los demonios. El cristiano tiene que vestirse, dice la Biblia, con la coraza de justicia. La coraza de justicia. Puede ser que usted no sea justo por usted mismo, pero usted es justo a través del justo. Ahora usted tiene que vivir en una vida en santidad, en consagración, en pureza, en integridad a Dios, guardando su corazón para Dios. Que el enemigo no le tire dardos a su corazón y dañe su corazón. Por eso dice la Biblia, sobre todas cosas guardadas, guarda tu corazón. Usted tiene que cubrirse bien con la justicia de Dios. Si usted está en Cristo, usted ha sido justificado por Él. Ahora, a usted le corresponde mantenerse en integridad para Dios. Jesús dijo, el diablo nada tiene en mí. Cuando iba a ser entregado, Jesús dijo, viene el diablo, pero él nada tiene en mí. Y así tiene que ser el cristiano, que el enemigo no tenga nada en ti. Segunda arma que el cristiano debe tener para ser victorioso en su vida cristiana, en la guerra espiritual que tiene que librar. Dice la Biblia allí mismo en el verso 14, está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Vuestros lomos con la verdad. El cristiano tiene que ser verdadero. El cristiano tiene que ser verdadero. No hay cosa más horrible un cristiano mentiroso. Ahí yo me he encontrado con algunos. Pero mentirosos a morir. Y dice Jesús, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y todo aquel que es un mentiroso es un hijo de Satanás, porque él es el padre de la mentira. El cristiano tiene que ser veraz. El cristiano tiene que ser honesto. Que la gente te diga, este es un cristiano de verdad. Un cristiano genuino, no un cristiano allí mentiritas. No, eso no vale en el reino. Cualquier mentirita es una mentira. Cualquier mentirita es una mentira. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. El solo hecho de andar en la verdad, el solo hecho de conocer la verdad, te hace libres. Y eso, si tú eres libre, tú le tapas la boca a Satanás. O sea que la verdad es un arma espiritual que no debe faltar en usted para combatir al reino de las tinieblas. Que no se ha hallado usted mentiroso, sino con el cinto de la verdad. Amén. La tercera arma que dice aquí en Efesios 6 para combatir, para hacer guerra espiritual, dice el verso 15, y calzado los pies con el evangelio de la paz. El evangelio de la misericordia, evangelio de la paz. Es un arma para destruir, para combatir el reino de las tinieblas. Usted tiene que, como hacían los soldados, calzarse bien y salir a la guerra con el evangelio de la paz. Dice Isaías 52:7, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Hermano, hay gente que necesita el evangelio.
Hay gente que está siendo atormentado espiritualmente, gente que necesita sanidad en su mente, gente que está siendo quebrantado por el enemigo y necesita el evangelio que le da la paz. Necesita el evangelio. Y nosotros tenemos que entender eso. El evangelio es un arma para combatir el reino de las tinieblas. Usted tiene que, escuche bien, usted tiene que, si usted es un cristiano de verdad, usted va a librar una guerra. El enemigo va a tratar de tumbarlo. Pero el Señor le ha dado armas espirituales para que usted pueda combatir al enemigo, para que usted pueda contrarrestar, para que usted lo pueda derrotar. Y el evangelio es una arma. Mire, cuando llega el evangelio a una persona, llegó la bendición, llegó la transformación, llegó la luz. Cuando llega el evangelio a un pueblo, a una ciudad, a un país, estos pueblos, estos países vivieron una transformación y aún tienen una prosperidad porque fueron pueblos que aceptaron, que recibieron al evangelio. Los antepasados de estos pueblos era gente que oraba, era gente que buscaba a Dios. No así hoy, son países laicos, países que rechazan el evangelio, que rechazan a Jesucristo. Amén. El evangelio es una arma para combatir al reino de las tinieblas. Cuarto, esta es muy importante, y todas las que yo le estoy hablando son armas de defensa. No hemos pasado al arma de ataque, porque también estamos equipados para atacar y derrotar al enemigo. Y dice, del verso 16, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. El enemigo te va a tirar dardos, el enemigo te va a lanzar flechas, el enemigo va a lanzar, pero tú tienes una arma que es la fe. La fe dice aquí que es un escudo con el cual tú vas a resistir cuando el diablo te ataque. Los ataques del enemigo van a llegar. Claro, tenemos un enemigo real que nos va a atacar, pero tú vas a contrarrestarlo con tu fe. Cuando él venga diciendo yo voy a destruir a tu familia, tú le vas a decir mentiroso, tú estás derrotado. El Señor me dijo que tú estabas derrotado. Cuando él venga acusándote por tu pasado, tú vas a decir no, el Señor ya me perdonó. Por fe yo estoy libre de todos esos pecados. Él va a venir atacándote, pero tú vas a resistir con el escudo de la fe. Pues imagínense el escudo de los soldados romanos cuando salían a la guerra, cuando le tiraban las flechas, ellos ponían el escudo, ¿verdad? Ese es el escudo de la fe que nosotros tenemos que tener, que el cristiano tiene que estar equipado para cuando vengan los ataques del enemigo, porque te va a atacar, y va a buscar la manera de atacar tu fe, pero tú con tu fe lo vas a vencer. Con tu fe es lo que tú vas a lograr conseguir alcanzar las promesas de Dios, porque habrá momentos en que Dios te ha prometido algo y tú no veas el cumplimiento de esa promesa, pero tú con tu fe sabes que lo vas a recibir. Que el que te lo prometió, Él no es mentiroso. Que el que te lo prometió, Él es suficientemente caballero para cumplir su palabra. Y es con la fe. Cuando Abraham estaba esperando un hijo, él veía que su mujer ya era una mujer muy mayor. Que no había posibilidad, humanamente no había posibilidad. Pero Abraham sabía que el que se lo había prometido era fiel y verdadero y se lo iba a cumplir. Así es la fe que tú tienes que tener. Entonces la fe es un instrumento de guerra espiritual
para que tú destruyas o resistas el ataque del enemigo. El quinto es el yelmo de la salvación. Dice Pablo, toma el yelmo de la salvación. Y el yelmo es el casco que utilizaban los romanos, como cuando usted se sube a la bicicleta o a la motocicleta y se pone su casco de protección. El yelmo es un arma de defensa, porque el enemigo es tan astuto, tan sucio, que va a atacar, va a tratar de tirarte a tu mente, a la cabeza. Él va a querer volarte la cabeza. Pero tú vas a estar bien cubierto con el... Usted tiene que enterarse y saber, usted tiene que saber quién es usted en Cristo Jesús. Cuando vino Goliat, el gigante Goliat, a atacar a David, él vino con palabra, amedrentándole. La Biblia dice que tenía amedrentado, que ese gigante tenía amedrentado todo el ejército de Israel. Cobardes, miserables, los voy a matar a todos. Y cuando se enfrentó a David, le dijo, tú vienes a mí con una piedrecita. Tú vienes a mí como si yo fuese perro. Hoy en nombre de mis dioses yo te voy a matar, te voy a cortar la cabeza, le dijo. Porque el enemigo siempre trata de cortar la cabeza. ¿Y qué dijo David? Le dijo, tú vienes a mí y yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y hoy voy a dar tu cuerpo a las aves de los cielos y todos sabrán que hay Dios en Israel. El enemigo va a tratar de volarte la cabeza. Pero usted no se lo va a permitir. Usted tiene que saber quién es Jesús. Él es su Salvador. Usted tiene que saber quién es usted en Dios. Usted tiene un Salvador, usted tiene uno que resucitó por usted, que venció la muerte. Usted tiene que saber que Jesús es su Señor y que su nombre está escrito en el libro de la vida. Usted tiene que estar seguro de su salvación. Tiene que estar seguro de su salvación. Porque dice, sobre todo tomad el escudo de la fe que podáis resistir. El verso 17, y tomad el yelmo de la salvación. Usted tiene que estar seguro de que usted es salvo. El enemigo va a tratar de amedrentarlo, de asustarlo. Hay gente que mantiene asustada. Hay gente que no confía en la salvación de Dios. Pero usted tiene que cubrirse bien. Amén. Con todas las armas que Dios le ha dado para enfrentarse a la guerra que usted está librando. Porque todos tenemos que enfrentarnos a esa guerra de alguna manera. El enemigo va a tratar de desmoralizarte, el enemigo va a tratar de tirarte dardos, el enemigo va a tratar de atacarte, el enemigo va a tratar de enfermarte, el enemigo hará mil cosas. Esas armas que le he dicho son armas, esas primeras 5 son armas de defensa. Pero la Biblia habla y dice allí mismo en el verso 17, y esta es un arma súper poderosa, dice en el verso 17, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu es una arma súper poderosa para la destrucción del reino de las tinieblas. La palabra de Dios. Vea, no hay mejor cosa para la consejería que la palabra de Dios. No hay mejor herramienta para combatir el reino de las tinieblas que la palabra de Dios. No hay mejor herramienta para la liberación espiritual, para la sanidad interior, que la palabra de Dios.
El salmista dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra te da luz. La palabra te ilumina. En este mundo de tinieblas tú caminas con la luz que te da la palabra. La palabra es tan poderosa que dice la Biblia que tiene un poder que penetra hasta lo más íntimo de tu ser, hasta tu corazón, hasta los tuétanos, las coyunturas. Y dice que discierne las intenciones del corazón. Dice Hebreos 4:12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra tiene un poder, un efecto cortante, penetrante. Dice que es como una espada de doble filo. Y todo está descubierto ante la palabra de Dios. Dice que penetra hasta lo más íntimo de ti, hasta tus coyunturas, tus tuétanos. Discierne los pensamientos a través de la palabra. Qué poderosa es la palabra de Dios. Es un arma súper poderosa para combatir el reino de las tinieblas. Jesús fue tentado, fue atacado por el enemigo. Y Jesús utilizó la palabra para defenderse y para callarlo. Con la palabra. Dice ahí en Lucas 4:1-12 que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu Santo por 40 días, por el Espíritu Santo al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo. 40 días. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Porque el diablo es muy cochudo. Él sabe, él vio cuál era la debilidad de Jesús. 40 días sin comer, ¿cómo no va a tener hambre? Y por ahí lo atacó. Y él sabe cuál es tu punto más débil, y por ahí es que él te va a atacar. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Con la palabra es que usted va a atacar al enemigo, le va a callar la boca. Dice: y le llevó a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad. Imagínense en manos de quién están los reinos de la tierra. Te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregado, y a quien quiera la doy. Si tú postrado me adorares, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si tú eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está. El diablo también es astuto, él también conoce la palabra, y con la palabra atacaba a Jesús, pero él siempre la distorsiona, es un mentiroso. Porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedras. Respondiendo Jesús le dijo: escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Quieras o no, yo soy el Señor tu Dios. Y el diablo es muy astuto, porque él sabía que Jesús estaba en ayuno, porque él iba a comenzar su ministerio. Y él le dijo: pero ¿para qué necesidad tú tienes de ir a la cruz?
Mira, todos los reinos de este mundo, si tú quieres reinar aquí en la tierra, esto es mío. Simplemente que te postres, que beses mis pies y yo todo te lo daré. Él es muy mentiroso, así engaña a mucha gente. Le dijo, pero si tú quieres que te acepten como el Señor, si tú quieres que te acepten como profeta, lo llevó a la parte más alta del templo y le dijo, pues tírate, que cuando la gente te vea caer, como escrito está, que a sus ángeles mandará acerca de ti que te agarren, que tus pies, que no tropieces el suelo. Cuando te vean caer, la gente te va a adorar, la gente te va a aceptar. El diablo es muy cochino, pero Jesús con la palabra es un arma súper poderosa para combatir al reino de las tinieblas. Si tú quieres hacer guerra espiritual, si tú quieres pelear por tu familia, si tú quieres pelear por tus hijos, si tú quieres pelear por lo que Dios te ha prometido, la palabra es un arma de guerra. Utiliza la palabra de Dios. Jesús con la palabra cayó la boca a Satanás. Es con la palabra. Otra arma, dice aquí en el verso 18, y orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica. La oración. La oración es un arma súper poderosa para destruir al reino de las tinieblas. Y uno tiene que tener esa costumbre, ese hábito, esa vida de oración. Si usted es una persona de oración, usted va a ser un cristiano victorioso. Si usted es un cristiano que no utiliza esa arma, usted va a ser un cristiano en derrota. La oración. La oración es tan importante que la oración lo cambia todo, la oración lo transforma todo. La oración cierra las puertas del infierno. La oración es tan importante en nuestra vida que usted no puede descuidar la oración. Mucha gente, muchos cristianos, yo los he visto caer en el campo de batalla porque han descuidado esta parte. Ese alimento, la oración. No utilizan esta arma y los coge el diablo, le da 3 vueltas y enseguida caen. Y la oración. La Biblia dice que Nehemías era un cautivo hebreo que estaba en Babilonia. Era un simple siervo. Y él tenía la necesidad de salir de Babilonia. Imagínese un esclavo, tenía que hablar con el rey para que le permitiera salir. No había la menor posibilidad que le dejara salir, pero él, ¿qué hizo? Él sabía el poder de la oración. Yo no sé si tú tienes algún problema, yo no sé qué situación tú tienes, pero tienes que conocer el poder de la oración. La oración abre las puertas del cielo a tu favor. Dice que él, conociendo ese poder, dice que primero oró y ayunó por unos días y confesó a Dios el pecado de él y de su pueblo. Y le pidió a Dios que le permitiera regresar a Jerusalén. Luego, estando en ayuno y orando, se presenta donde el rey y le dice: déjame ir a Jerusalén porque mi pueblo está en muy malas condiciones. Yo quiero ir a construir, a reconstruir los muros de Jerusalén. Eso está en Nehemías 1, del 1 al 11. Dice la Biblia: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, dice Nehemías, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá,
y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Y cuando oí estas palabras me senté y lloré. Yo le digo una cosa, hermano: cuando usted ama la obra de Dios, ese hombre amaba la heredad de Dios. Y cuando le dijeron a él: Jerusalén ha sido destruida, Jerusalén está muy mal, el pueblo de Dios está en una mal situación, en un gran mal, dice él: cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné. Mire la importancia del ayuno. Él oraba y ayunaba. Y oré delante del Dios de los cielos y dije: te ruego, oh Jehová de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto de la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo. Mire qué importancia es la oración. Qué importante es la oración. La oración de tu siervo que hago ahora delante de ti, día y noche, orando por esa petición. Yo no sé qué petición tenga usted, pero hermano, sepa que la oración es un arma súper poderosa para derribar esos muros, para conseguir eso imposible. Dice: delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí, guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté atento ahora tu oído a la oración de tu siervo, a la oración de tus siervos que desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracias delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Él está haciendo esa oración porque él se va a presentar al rey. Dice que antes de eso él ayunó y oró. Y aquí viene cuando él se presenta. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Y me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y le dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina que estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después de que yo le señalé tiempo. Para que él pudiera conseguir eso, ¿qué tuvo que hacer?
orar, orarle a Dios. Luego se presenta donde el rey y está el rey suavecito, mansito. Le dice: ¿qué es lo que estás pidiendo? Pídeme lo que tú quieras. Ese fue el éxito de él, la oración. La oración es un arma súper poderosa para hacer la guerra espiritual. La oración es un arma súper poderosa para la liberación, para la sanidad interior. Usted no puede ignorar esta arma, la oración. La oración cambia todo, cambia el ambiente, transforma el ambiente. Era un ambiente pesado porque cuando él se presenta donde el rey le dice qué es lo que tiene, dice que él temió porque el rey es soberano, pero él había orado. Y cuando él le habló al rey, encuentra que el rey está dispuesto a ceder lo que él le está pidiendo. La oración es un arma súper poderosa para hacer la guerra espiritual. Aquí tenemos otra más. La sangre de Cristo. Qué poderosa es la sangre de Cristo para la guerra espiritual. Con que usted invoque el poder de la sangre de Cristo, los demonios tiemblan y huyen. Dice Juan que cuando él tuvo la revelación en Apocalipsis, que habían llegado de la tierra una multitud de gente, de cristianos, y dice que ellos eran vencedores y que habían vencido al enemigo, al acusador, con la sangre de Cristo. Dice Apocalipsis 12, 10 y 11. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador. Hay un acusador, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ese es terrible, ¿eh? Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Cómo vencieron al enemigo? Con la sangre del Cordero, por medio de la sangre del Cordero. Hay poder en la sangre de Cristo. Usted no puede pronunciar en medio de las tinieblas el poder de la sangre de Cristo, porque se dispersa, porque el enemigo sabe, y la sangre de Cristo le recuerda que allí fue derrotado cuando Jesús derramó su sangre en la cruz. Le quitó toda autoridad, y cuando usted le dice hay poder en la sangre de Cristo, él tiembla. Vean, yo siempre me acuerdo, yo escuchaba un testimonio de una jovencita, una hermanita, que decía que ella había salido de la iglesia por la noche y unos delincuentes la cogieron a la niña, la subieron al carro, y mientras estaban forzándola, violentándola para quitarle la ropa y violarla, como la niña venía de su iglesia, era cristiana, ella empezó a proclamar la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Y cuando los delincuentes escucharon eso, dice que les entró un pánico, un temor, pararon el carro y le dijeron: bájate y vete. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo. Si hubo poder en la sangre de un cordero para que, ¿se acuerda lo de la Pascua en Israel cuando iban a salir los egipcios? Que Dios le dijo a Moisés que maten un cordero y con la sangre pinten en las puertas, en los dinteles, y cuando pase el enemigo, cuando pase el ángel que ministra la muerte, cuando él vea la sangre, él no puede entrar.
Si esa sangre, dice la Biblia, tuvo poder para detener al enemigo, cuánto más la sangre de Cristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay poder en la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es un arma súper poderosa para usted derrotar al enemigo. Usted ha sido equipado con armas suficientes para ser un cristiano victorioso y no un cristiano en derrota. Novena arma, el nombre de Jesús. ¡Ay, aleluya! Ese nombre es sobre todo nombre, dice la Biblia. Jesús dijo, en mi nombre echaré fuera los demonios. En mi nombre pondrá las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Y si bebieres cosa mortífera no les hará daño. Hay poder en el nombre de Jesús. Dice, y estas señales, hay unas señales que siguen. Hay unas señales que tienen los verdaderos cristianos. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Eso está en Marcos 16, 17 y 18. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y los enfermos sanarán. Hay poder en el nombre de Jesús. Cuando usted proclama el nombre de Jesús ante un demonio de esto, sea un principado, sea el mismo Satanás, él tiembla. Hay un poder que Dios le ha dado, el mismo Padre le ha dado por la humillación de Jesús, exaltándolo, un nombre que es sobre todo nombre. No hay otro nombre en el mundo como el nombre de Jesús. Mire, yo escuchaba el testimonio de un predicador norteamericano que estaba en una campaña en la India. Y usted sabe que ese es un país de muchos millones y cientos de millones de habitantes. Y dice que en esa campaña ellos, para que viniera la gente, habían prometido darle comida a la gente. O sea que vino una multitud de gente. ¿Sí? Y dice que delante de él, el predicador vio que había un hombre que estaba enguañingado. Usted me entiende la expresión, desbaratado, ¿sí? Estaba en silla de rueda. Y cuando él lo vio así, lo llamó. Le dijo a la gente, tráiganmelo. Le dijo al traductor, traduce bien lo que yo voy a decir. Y cuando le trajeron al inválido, al minusválido, él empezó a decir, en el nombre, porque la mayoría eran musulmanes e hinduistas, y él empezó a decir, en el nombre de Mahoma, levántate, y nada, en el nombre de Mahoma, levántate. Y el traductor decía, pero yo no puedo decir eso, yo no quiero decir eso. Y el predicador decía, tradúcelo, dilo, en el nombre de Mahoma, y nada. Y entonces le dice a la gente, ¿sabe por qué el minusválido no se levantó? Porque es en el nombre de Jesús. Mahoma no sana. No es en el nombre de Mahoma, es en el nombre de Jesús. Y entonces le dice al minusválido, en el nombre de Jesús, levántate. Y cuando él dijo así, ese minusválido empezó con las piernas a levantarse y la gente hablaba y el traductor lloraba y dijo al predicador, me van a matar. Y claro, y el predicador le dice, ¿qué están diciendo? Y el traductor llorando y dice, no, es que la gente está diciendo que Mahoma está muerto y Jesús está vivo, aleluya. Es en el nombre de Jesús. Es un nombre que es sobre todo nombre. Dice Filipenses 2,
9:11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para honra y gloria del Dios Padre. Aleluya. El Padre le dio un nombre por la humillación de Jesús. Él estaba al lado del Padre, a la diestra del Padre, y no le importó despojarse, tirar toda su gloria, dejar toda su gloria. Y se humilló. Dice que hasta lo más vil, porque ¿cómo fue la muerte de Jesús? Como el peor delincuente. Y dice que en recompensa a eso, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre los que están en los cielos, los que están en la tierra, los que están debajo de la tierra, y debajo de la tierra están los demonios, todos confiesen que Jesucristo es el Señor, y todos doblen rodilla ante Él. Amén. El nombre de Jesús es un arma superpoderosa para usted hacer la guerra espiritual. Reclame a su familia para Cristo en el nombre de Jesús. Reclame a sus hijos para Cristo en el nombre de Jesús. Reprenda al enemigo en el nombre de Jesús. Es un arma superpoderosa para usted hacer la guerra espiritual. 10. La alabanza. Ay, hermano, hay un poder en la alabanza a Dios. Yo, cuando estoy en mi casa, normalmente, yo tengo siempre puesto alabanzas para Dios. Hay un ambiente de paz, hay un ambiente de gozo, de alegría, cuando tú estás alabando a Dios, cuando hay un lugar, un recinto que está en alabanzas a Dios, porque la alabanza perturba al enemigo, la alabanza confunde al enemigo. Y Dios dice: habitaré en medio de mi pueblo, por medio de las alabanzas. Cuando hay alabanzas, ahí está la presencia de Dios. La alabanza hace que el enemigo huya. La alabanza confunde al enemigo. Dice que había un rey en Israel que le dijeron: vienen los enemigos contra Israel, contra Judá, y es una multitud que nos va a destruir. Y dice que ese hombre consultó, dice que se fue y consultó a Dios en ayuno y oración. Y Dios le dio la estrategia, cómo vencer al enemigo en medio de la guerra, alabándole. Eso está en está en Josafat, en Segunda de Crónicas 20 al 23. Dice: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pies, dijo: oíd, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen alabanzas y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados. Mientras salía la gente armada, estaban cantando y alabando al Señor. Y dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos, que venían contra Judá.
y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Hermano, la alabanza a Dios confunde al enemigo, lo entorpece, lo entorpece. Qué bonito es cuando hay una casa donde se alaba al Señor. Una casa que alabe a Dios. Es una casa donde hay una armonía, la alabanza a Dios. Dice que estaba Pablo y Silas preso en una cárcel. Y ellos comenzaron a cantar himnos a Dios. Y dice que de repente vino un terremoto y las cadenas se rompieron y las puertas de la cárcel se abrieron. Y dice que los presos estaban oyendo los himnos a Dios, y de repente viene el terremoto y todas las puertas de la cárcel se abren y los grillos se caen. Los presos no se fueron, y cuando viene el carcelero asustado porque pensó que se habían fugado, le dijo a Pablo: tranquilo, ellos están aquí. Dice que ese carcelero se convirtió al Señor, él y toda su casa. Pero el punto es que mientras ellos cantaban himnos a Dios, vino un terremoto y rompió todas las cadenas, todas las puertas de las cárceles se abrieron y quedaron abiertas. Hay un poder en la alabanza. Por último, te quiero compartir el último punto: el ayuno. Hay un poder en el ayuno. El ayuno rompe yugos. El ayuno te da una claridad. En el momento que tú estás ayunando, a lo mejor estarás batallando, tropeleando, ¿verdad?, con el cuerpo, con el estómago. Pero cuando tú terminas el ayuno, tú vas a ver las cosas de una manera diferente. Mire, cuando estaba Josafat, cuando le dijeron: viene un pueblo que es una multitud contra nosotros, el cual no podemos enfrentar, dice que Josafat en ayuno y oración consultó a Dios. Nehemías, antes de hablar con el rey, en ayuno y oración consultó a Dios. Luego fue y habló con el rey, y el rey le dijo: lo que quieras. El ayuno rompe. Estas armas usted las puede utilizar para la guerra espiritual, y va a ser un cristiano victorioso y no un cristiano en derrota. Hola, soy el pastor Jorge Enrique Rendón. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestro canal, y así nos ayudas a seguir creciendo.